Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Nuestro hermano Arquelino, amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor, grande tú eres, Señor. ¿Cuánto es Dios seguir a Cristo en esta noche? Amén, gloria a Dios, así es. Aunque nuestros padres no se hereden, seguimos a Cristo para adelante como quiera. Gloria a Dios, grande tú eres, Señor, maravilloso Dios, precioso Dios, aleluya, gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Con la parte que sigue el hermano pastor, abran sus corazones para que reciban la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga mi hermana. Nós abrimos palavra de noite em Revelação capítulo 19. Nous sommes assurés dans Révélation chapitre 19. Glória ao Senhor, aleluia. Siga alabando a tu Deus, hermano. Aleluia. Continue de bon Dieu. Aunque estés cansado, même si vous fatigué, pero sigue glorificando a tu Dios. mais continue de glorifier bon Dieu là. Él lo merece, aleluya. Il mérite ça. Gloria al Señor. Revelación capítulo 19. Révélation chapitre 19. Alabanza al Señor. Versículo 1. Verset 1er. Mis hermanos lo tienen. La palabra de Dios es viva. Amén. Alors bon Dieu vivant. Gloria a Jesús. Revelación 19:1 dice así: después de esto oí un gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Nous allons lire nos papa petit l'acte d'esprit à Révélation chapitre 19 verset 1er. Après ça, moi entendais yon bruit tant qu'on voit yon gros foule monde dans ciel là qui t'a parlé bien fort. Yo t'a dit louange pour bon Dieu nous. C'est lui-même qui délivre nous. Tout honneur, tout pouvoir, c'est pour lui. Alléluia, Seigneur. Orar, aleluya. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche. Que su palabra nos sane, nos limpie, nos purifique. Y que haga algo precioso en nuestras vidas. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y hablo con tu Dios. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos. Glorificamos tu santo nombre, Dios. Aquí estamos en esta noche en tu casa, Señor, adorándote, alabándote, Jehová. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, nos reunimos cada vez en tu casa para recibir de ti, Dios mío, Señor, oh Jehová, para recibir sanidad, para recibir una palabra, para recibir dirección, Señor, para recibir unción, Jehová. Padre, en esta noche sea usted glorificándose en nuestras vidas. Tú conoces cada mente, tú conoces cada corazón, tú conoces cada situación, cada persona que está en este lugar. Tú sabes, tú lo sabes, Padre, tú lo sabes, porque tú eres Dios, Jehová. Hay bastantes hermanos aquí. Yo no conozco sus situaciones, sus condiciones, pero si tú lo conoces, Padre, y te pido en esta noche, habla nuestras vidas. Queremos escuchar tu palabra. Necesitamos vida, necesitamos unción, necesitamos gracia, necesitamos alimento, Jehová. Señor, tú eres, oh Jehová, el gran Padre que sabe alimentar a sus hijos, Jehová de gloria. Tú lo has demostrado, oh, por los siglos, Jehová, que tú tienes la capacidad en cualquier situación de proveer para tus hijos, Jehová. En cualquier situación hay suficiente, Dios, ejemplo en tu palabra real, donde tú te has glorificado, socorriendo a tus hijos, salvando a tus hijos, sanando a tus hijos. Oh Dios, Padre, en esta noche, Dios, en esta noche, Padre, habla nuestras vidas, ministranos, Dios, aleluya.
Ministra cada corazón en esta noche. Diferentes corazones en esta noche, Padre. Diferentes terrenos en tu presencia, oh Dios. La misma palabra que sale. Abre tu corazón, iglesia. Abre tu corazón en esta noche. Activa tu fe para recibir de Dios. Glorifícate, Dios, y la honra y la gloria siempre es de usted. Gracias, Padre. Merci, Papa. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen. Mis hermanos pueden tomar asiento. Ensemble, Dios es grande, Dios es maravilloso. Bon Dieu grand, bon Dieu merveilleux. Y Dios es santo. Amén. Bon Dieu saint. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Amen. ¿Me escuchan bien? ¿Es que no están bien? Los que les gusta sentar ahí atrás, ¿me escuchan bien? Bueno, mandan saludos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por medio del Facebook y YouTube. Ellos también nos escuchan bien. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios es maravilloso. Y Dios es grande. He preparado algunas cosas aquí para ilustrar. No sé si pueden apagar esa luz del altar. Gloria al Señor. Y si no lo ves bien allá, puedes venir más adelante. Gloria a Jesús. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Vamos a dar un micrófono allí y un micrófono acá, y ustedes van a leer textos. Los que no quieren leer, pasan el micrófono. Hermano, yo voy a darle a Elías. Y los que no quieren leer, pasen el micrófono al otro, y así vamos juntamente a estudiar este capítulo precioso. Alabanza a Jesús. Amén. Revelación 19. Révélation chapitre 19. Habla de dos cosas. Es el casamiento del Cordero y la guerra de Armagedón. Vamos a ver aquí, amén. Revelación 19 es un intermeso. Révélation chapitre 19 là, c'est une pause. Es una pausa en los acontecimientos. C'est une pause dans ça qui pour passer. Amén, para revelar algo. Pour révéler un bagage. Y va a revelar lo que va a pasar en el cielo. Amén. Pour révéler ça qui pour passer dans ciel là. Y la guerra de Armagedón. Et puis dans guerre Armagedón. Y si hay preguntas, pueden alzar su mano. Si hay question, capable lever main. Versículo 1. Denles el micrófono. Los que quieren leer, lo leen. Si no quieren, pasen el micrófono. Hermano Elías. Versículo 1. Revelación 19:1. ¿Qué dice? Después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya. Salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Amen. Et il dit comme ça. Après ça, moi j'entendais un bruit tant qu'on voit un gros full moon dans le ciel là qui t'a parlé bien fort. Yo t'a dit louange pour bon Dieu nous. C'est lui-même qui délivre nous. Tout honneur, tout pouvoir, c'est pour lui. Dice ahí después de esto. Il dit après ça. Antes del capítulo 19, avant chapitre 19 là, viene el capítulo 18, viene chapitre 18, que habla de la destrucción de Roma, Vaticano, qui parle de destruction à Rome, Vatican, y capítulo 17, y chapitre 17 là, que habla de la destrucción de la iglesia que va a reinar en ese tiempo. Il parle de destruction de l'église qui va gouverner dans temps ça. Amén. Dice después de esto, il dit après ça, después de recibir la revelación de la destrucción de la gran prostituta, après recevoir go révélation, después de la revelación de la destrucción de la gran ciudad, après révélation de destruction gros ville là, viene lo que viene ahora. La vini ça qui vini kounya. Como dije
capítulo 9 es un intermeso. Es una pausa. Amén. Del 1 hasta el 10. Del versículo 1 hasta el 10. Vamos a ver las bodas del Cordero. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos han escuchado de las bodas del Cordero? ¿Cuántos no han escuchado de las bodas del Cordero? Amén. Una persona, hay más personas que no han escuchado de las bodas del Cordero. Amén. En esta noche lo vamos a explicar. A la mitad de la gran tribulación, vemos que el sistema religioso es destruido por el anticristo y todos esos ejércitos europeos que se unen al anticristo. Y la ciudad, sede de ese sistema religioso, es decir, Roma, también será destruido. Amén. Al final de la segunda mitad de la gran tribulación. Alabanza al Señor. Y vemos al final de la gran tribulación esa confrontación que habrá en el Armagedón. ¿Quién sabe qué es Armagedón? ¿Nadie? Alabanza al Señor. Cristo vive. Hermano Elías. Una guerra que ahora Dios viene para defender su pueblo. Desde casi de final de gran tribulación. Es una guerra que va a acontecer, dice Elías, cuando Dios viene para buscar su pueblo. Elías dice ¿qué? Defender su pueblo. Il dit c'est une guerre que bon Dieu va venir défendre peuple là. ¿Quién más? ¿Hay alguien que tenga que decir algo más? ¿Qué es Armagedón? La guerra de Armagedón. Guerra Armagedón. Alabanza al Señor. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Nadie más? Persona encore. El dragón, el anticristo y el profeta falso van a organizar esa guerra final. Cuando Estados Unidos lanzó esos misiles sobre Siria, mucha gente pensaron que ahí iba a empezar la guerra de Armagedón. ¿Por qué no ese lanzamiento? ¿Por qué no pudo ser la guerra de Armagedón? ¿Por qué ese lancement missile ça pas capable de ser guerra Armagedón? Hermana Wendy, porque esa guerra, cuando Estados Unidos lanzó esos misiles, nosotros sabíamos que no era el Armagedón. Porque la iglesia todavía está en la tierra. Porque la iglesia todavía está en la tierra. Amén. Porque la iglesia jusqu'à sous terre. La guerra de Armagedón viene al final de la gran tribulación. Guerra Armagedón viene a fin gran tribulación. Y para ese tiempo nosotros ya estaremos 7 años en el cielo. Y por époque ça nous va pendant 7 ans dans le ciel là. Gozando con el Señor. Après réjouir avec Seigneur. En esa confrontación culminante, aquí en la tierra va a haber lloro, lamento y desesperación. Pero en el mismo momento vemos un contraste muy notable en el cielo. Pues vemos, ¿qué pasó? Vemos que hay gozo que no se puede ser describido. Amén, hermanos. Habrá la fiesta de los tiempos. Son las bodas del Cordero. Amén. La iglesia del Señor ya tiene como 7 años allá en el cielo y va a celebrar las bodas del Cordero. Nosotros somos la novia de Jesucristo. Amén, hermanos. En el capítulo 19, versículo 1 dice: oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Amén. Juan dice:
oí una gran voz de gran multitud en el cielo. No es esa voz que se va a oír aquí en la tierra, porque habrá muchos muertos aquí en la tierra. Era un voz de júbilo allá en el cielo. Un voz de gozo. Un voz de victoria. Un voz de alabanza. Créeme, si el rapto aconteciera ahora, y usted va a ver Jesús cara a cara, créeme, usted no va a estar viendo a Jesús con la boca cerrada como está viéndome ahora. Amén, hermanos. Qué pena que los que se van a quedar no nos puedan ver en ese momento. Porque seguro van a decir, de verdad que esos son locos. Amén, hermanos. A estar en el rapto, a estar en las bodas del Cordero, habrá gozo, habrá alegría. Usted no sabrá qué hacer. Amén, hermanos. Y alzará su voz de gozo. Y usted dirá y repetirá. Amén. Usted se va a dar con su hermana. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena de separarme, de haber sacrificado para Dios, de haberme apartado para Dios. Valió la pena sufrir con Cristo. Cuando usted está en el cielo, amén, hermanos, gracias a Dios que no seguí el consejo de mis amigos, de mis amigas. Amén. Para no alabar al Señor. Y sigue diciendo ahí, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Il dit louange, tout honneur, c'est pour tout pouvoir, toute délivrance, c'est pour le Seigneur nous. Dice salvación. Il dit délivrance. Primero, aleluya. Après, premièrement, il dit louange. Aleluya quiere decir alabado sea Dios. Il dit louer le Seigneur. Cuando van a decir aleluya, Él merece toda alabanza. Si tal vez alabado sea Dios es demasiado largo para usted, y hoy es jueves, estamos cansados, ¿no? Dilo corto, aleluya. Aleluya, Cristo vive. A su nombre la gloria. Amén, hermanos. Aleluya. Alléluia. Es una manera sublime. C'est une façon qui belle. Es una manera reverente. C'est une façon révérente. De exclamación y alabanza a Dios. Lever voix et puis louange dans en adoración a Dios. En adoration dans bon Dieu. Alabado sea el Señor. Louez le nom de Dieu. Él merece alabanza. Il mérite louange. Él merece toda adoración. Él merece reconocimiento. Il mérite reconnaissance. Porque nadie pudo hacer parce que personne pas capable faire lo que él hizo para usted. Ça lui-même lui fait pour. Nadie pudo hacer personne pas capable faire y puede hacer lo que él está haciendo para mí. Ça qu'il a fait pour moi. Él me libertó. Il libéré. Por eso en esta noche digo aleluya. 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 Dios será. Dice que a su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Amén. Y ahora tengo que recordarles por qué tienen que ser agradecidos y decir aleluya. Pero allá en el cielo ustedes estarán tan contentos y dirán aleluya, 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 aleluya. A su nombre gloria. Y será Bacaisaya. Si mira hacia abajo va a ver los calles de oro. ¡Qué preciosidad! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Si mira, ella va a mirar esas mansiones preciosas que nunca ha visto en la tierra. Y va a decir, aleluya. Aleluya. Si mira acá, va a ver un querubín precioso. Y va a decir, aleluya. Aleluya. Si vuelve acá, va a ver el sombrero Axel, completamente redimido, en ropa blanca. Y cuando usted ve el hermano Axel ahí arriba, usted va a decir, esa va que va a ser. Aleluya. 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 Y a su nombre la gloria. Alabanza al Señor. Aleluya. Estamos alabando a Dios. Dicen aleluya, salvación. Louange, délivrance. Decir salvación, aleluya, salvación. Délivrance. Es un precioso reconocimiento. C'est une reconnaissance précieuse. Que la salvación viene de Dios. Que délivrance sorti dans bon Dieu. Amén, hermanos. Dios salva. Bon Dieu sauve. Es Jesucristo que salva. Jésus-Christ sauve. Alabanza al Señor. Por eso a mí no me gusta que hay pastores que dicen mi iglesia, l'église moi, cuando derramaste tu sangre, la iglesia no es tuya. No lo trates como algo de usted. Trata la iglesia como la iglesia de Cristo. Alabanza al Señor, ¿o no? Tal vez su propio carro, hermana. Usted maneja allí en los ¿cómo se dice? Burraco, hueco allí. Pero si yo le presto mi carro, suave, porque es carro del pastor. Imagínese si algo se rompe o algo, ¿o no? ¿O no? Lo trato con cuidado. Si le presto mi teléfono, su esposa va a decir, ¿por qué prestaste el teléfono? Si se cae y se rompe el teléfono del pastor. No lo pones allí. Cuidado, porque no es tuyo. Amén, hermanos. La iglesia no es del pastor. La iglesia es de Cristo. Es de Cristo. Él pone, Él quita cuando quiere. Y aquí dicen salvación. Amén, hermanos. Reconociendo que la salvación viene de Dios. Mañana usted corre el riesgo de fallar a Dios, ¿o no? Y el que está a tu lado, cuidado. Attention. ¿O no? Oui ou non? Cada día que estamos aquí en la tierra, hermana, es un riesgo. Pero si el rapto viene ahora, acontece ahora, es un abrir y cerrar de ojos. Pues un abrir, usted cierra sus ojos para abrirlo, para verme. Y cuando lo abre, está en el cielo. Usted va a decir, yes. No me puedo perder más. Estoy en el cielo. Salvación definitiva. No hay riesgo de perderse más. Llegó a su casa celestial. Y dice ahí, y honra y gloria. Tout pouvoir. Honor es la dignidad. Honneur c'est la dignité. De dignidad en un grado muy alto. Dignité c'est un grade très haut. Gloria incluye. Et puis gloire inclut toda excelencia. Toute excellence. Toda excelencia de naturaleza divino. Gloria de Dios. Toute excellence dans la nature divine. Gloire à Dieu. Su manifestación gloriosa. Manifestation glorieuse. Pues cuando usted dice gloria. Parce que vous dites gloire. Cuando usted dice honra. Parce que vous dites honneur. Cuando usted dice aleluya. Aleluya. Alabanza a Dios. Louange à Dieu. Está alzando a Dios. Está reconociendo a Dios. Dice ahí poder. Poder no limitado. De Dios. Amén. Son del Señor.
Dios nuestro, bon Dieu nous, son del Señor, c'est pour Seigneur, el que tiene lui-même qui gagne toda autoridad. toute autorité. A su nombre. Alors, laissez la gloire. Cristo vive. Jésus vivant. Versículo 2, acá. Verset 2. Alabanza a Jesús. ¿Usted va a leer? ¿No? Dile entonces. Gloria a Jesús. Revelación 19:2. ¿Qué dice? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Verset 2, il dit, les juger d'après la vérité, sans parti pris. Les condamner gros jeunesse qui t'a perverti la terre avec immoralité là. Les punir bien puni. Amén. Vemos toda esa alabanza allá en el cielo, reconociendo a Dios. Y vamos a ver el por qué estaba elevando esa adoración, ese reconocimiento al Dios vivo. Dice aquí en el texto que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Cuando Dios juzga, su juicio es basado en la verdad y la justicia. Amén. Y él juzga a base de los pecados de los seres humanos. Amén. Pues el juicio de Dios es basado en la verdad, es justo. Segundo, porque Dios juzga y destruyó la gran prostituta. Por eso estaban alabando al Señor. Porque el versículo 2 dice, ¿por qué sus juicios? El porqué de esa adoración es porque Dios juzgó y destituyó la gran prostituta. El sistema religioso babilónico, encabezada por Roma. Amén. En ese momento fue destruido. Y se representa aquí la mujer, aquí la gran prostituta, con cáliz en su mano, como la Biblia lo describe, representa la Iglesia Católica. Amén. Junto con la Iglesia Ecuménica. La Biblia lo describe como una mujer prostituta. La Biblia describe la iglesia como la novia de Cristo. En el Antiguo Testamento, Israel como la esposa de Dios. Amén. Alabanza al Señor. Y vemos que la mujer está sentada una vez en 7 cabezas. Amén, que representa el anticristo. Amén, esas naciones que se van a unir y dar al anticristo todo poder. Y ya hemos visto eso ampliamente. Amén. Que la mujer controla la bestia en el principio. Para la mitad de la gran tribulación, esa bestia destruye a la mujer. ¿Me entienden? Punto 3. Estaban de júbilo porque Dios juzgó y destruyó la iglesia prostituta, que corrompió la tierra, amén, con su fornicación. Pues cuando hablamos de iglesia fornicando, es una iglesia que no fornicando, amén, es una iglesia que no mantiene su pureza, su santidad, de estar separado para Dios. Dios es un Dios celoso. No comparte su iglesia con nadie. Yo no tengo autoridad para dejar la iglesia mezclarse. No es mi iglesia, es la novia del Señor. Amén, hermanos. Y Dios lo destruyó por su fornicación, su idolatría, sus falsedades y sus mentiras. Amén, hermanos.
Estaban contentos. Ils étaient contents. Mira allí que dice en el versículo 2. Regardez qui ça dit là dans le verset 2. Vengando la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ils étaient ouais sans serviteur bon Dieu, ils étaient mis dehors. Para sobre Dios, porque Dios vengó. Parce que bon Dieu vengé. Esa sangre de los mártires. Et sans ça, c'est sans monde qui t'a servi bon Dieu. Amén. Mártires. Monde qui t'a servi bon Dieu. Amén. De los cristianos. Chrétiens yo. Se calcula que esa iglesia, Yo calcule que l'église ça yo, junto con los imperios romanos, ensemble avec un empereur romain, por todos esos años, pendant toute année, mataron como 200 millones de cristianos. ils ont tué comme 200 millions de chrétiens. Amén. Lo que Hitler, esos 6 millones de judíos que Hitler mató, Ça que Hitler a tué comme 200 000, 6 millions de juifs qu'il tué yo. amén, no es nada de comparar Ça pas rien pour comparer de lo que esta iglesia ha hecho. avec ça l'église a fait. ¿Cuál es peor? ¿Esa iglesia, quizá esa mal. iglesia o Hitler? L'église ou bien Hitler. ¿Cuál de dos era peor? Qui laisse dire qui plus mal? ¿Mató mucho más o no? La iglesia, esa iglesia, L'église a, amén, iglesia, esa iglesia l'église era peor que Hitler. est plus mal que Hitler. Una vez prediqué, su hermano dijo, es imposible Et une fois, on dit ça, il dit non, c'est impossible. que una iglesia pueda hacer tanta maldad. Yo l'église va faire toute méchanceté ça. Yo. No es verdad. C'est pas vrai. Lee la historia entonces. L'histoire est bien. ¿Sabe cuántas papas pidieron perdón públicamente por las maldades que han hecho durante los años? Ou connaissez combien les papes qui demandent pardon publiquement pour toute méchanceté qu'ils fait pendant toute l'année? No está hablando mal, On va parler mal. no es redo, está hablando C'est públicamente. pas un truc pour toi parce qu'on va parler publiquement. Es historia. C'est histoire. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben que Hitler mató a judíos? Combien de monde qui connaît que Hitler était maté juif? ¿Por qué usted lo sabe? Pour qui ça pas connaît? Historia. Histoire. Alabanza al Señor. Pero llega a casa, ahora sube a internet. Le arrivé la caille ou aller sur internet. Amén. Amen. Y usted va a recibir toda la información Et puis là ça va recevoir toute information yo. de esas maldades. De méchanceté ça yo. Versículo 3. ¿Quién va a leer a este lado? 3. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Verset 3. Yo t'a dit encore, louange pour bon Dieu, parce que la fumée du feu qui a boulé gros la ville là a monté pour tout temps. Amén. Este segundo aleluya Et bien deuxième alléluia ça, es como para confirmar, c'est un coup pour confirmer amén, esa justicia de Dios justice bon Dieu. en ese juicio de ese sistema religioso. Dans jugement système religieux ça. Este aleluya Louange ou bien alléluia ça, es para avivar el fuego, c'est pour réveiller du feu. amén, de juicio. Jugement. Porque dice que su humo subió Parce qu'elle dit la fumée a monté para siempre pour tout temps. y siempre. Pour tout temps. Amén. Eso quiere decir Ça veut dire para siempre y pour tout temps et siempre. pour tout temps. A su nombre sea la gloria por los siglos de los Pour siglos. siècle des siècles. Es un castigo C'est eterno une punition éternelle. de esta falsa De iglesia, faux l'église ça. de esta gran De prostituta. gros jeunesse là. Bueno, para alabar al Señor, aleluya. A este lado, versículo 4, Verset 4. alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Si hay preguntas, me lo hacen, hermanos. Si vous avez une question à poser, mes frères. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. ¿Qué decían? Amén, aleluya. ¿Qué decían? Amén, aleluya. ¿Qué decían? Ça le dit? Gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Quién me puede decir Qui est-ce que dire moi? esos 24 ancianos? Des 24 grands monde ça yo. ¿Quiénes son? Qui les soyez? Hermano Elías, El pastor, ¿no? el pastor Nan, estamos en el cielo, amén. Pasteur yo dans le ciel. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 4? Songez Révélation chapitre 4. Que ahí también había un trono. Là tout est un fauteuil. Cuando Juan subió, Les gens montaient.
y vio un trono li wè yon fauteuil. y los 24 ancianos Et puis 24 grands moun yo. y los cuatro criaturas. Et puis 4 bêtes vivantes yo. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? ¿Qué me puede decir? Qu'est-ce que ça veut dire ça des 24 grands moun sa yo? Hermano Elías dice 24 pastores. C'est 24 pasteurs yo, Elias dit. ¿Cuál pastores? Qui est pasteur sa yo? ¿Su pastor está ahí? Sí. Amén, gloria a Dios. Falta 23. ¿Qué representa esos 24 ancianos? Representa todos aquellos que murieron con Cristo y los 12 tribus de Judá. Amén, gloria a Jesús. Los estudios que han hecho probablemente esos 24 ancianos D'après étude là, 24 grands moun sa yo. es una cifra, es un número simbólico C'est un chiffre, c'est un numéro symbolique que se compone de 2 veces 12, ¿o no? qui est composé de 2 fois 12. 12 con 12 12 plus 12, es 24. c'est 24. 24. Amén. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? Combien petit Jacob te gain? 12. 12. Sin contar a Dina. Amén. Sans compter Dina. Alabanza al Señor. Los 12 patriarcas. Et 12 patriarches. ¿Y cuántos apóstoles habían? 12. 12. Entonces esos 24 ancianos, Eh bien, 24 grands moun sa yo. 12 representa el pueblo de Israel 12 représente le peuple Israël là. y 12 representa a la iglesia. 12 représente l'église. Entonces representa Eh bien, représente a todos los salvos à tous sauvés yo, allá en gloria. en l'air dans gloire. Amén, hermanos. Hermano Elías. Ora esse aí que me indico é 24 ancianos não identificar com esses 2 tribos não então com esses 2 apóstolos não que tá junto com Jesus, tá? Sí. Que me que não tem chelo que abandona forma 24. Oferta significa nós também. Amén. 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 Entonces, voy a explicar esto en papelito. Ellos dos representan 12 représente el pueblo de Israel. peuple Israël là. Ellos dos, Judas y Jacob. 12 petits Jacob. Fueron el Judas y Jacob, Depuis dans petit Jacob yo, el pueblo de Israel a crea. peuple Israël vient créer. Amén. Y otros ellos dos están L'autre 12 yo representar. représenter Ellos dos apóstoles 12 apôtres yo, representan la iglesia. qui représente l'église là. El Judas y Jacob representa el pueblo de Israel. Petit Jacob yo représente peuple Israël là. El apóstol representa la iglesia de Dios. Apôtre représente l'église bon Dieu. Desde que nació en el aposento alto Depuis les ça te fait en l'air, hasta ahora, arrivé journée aujourd'hui, millones de des milliers gente. des milliers. Amén. Igual que el pueblo de Israel, Et igual que el pueblo de Israel, même Jean peuple Israël là, millones de milliers de gente. milliers. Amén, hermanos. La palabra anciano siempre cuando se usa en la Biblia, Et parole grand monde, là qu'elle est toujours utilisée dans la Bible. antes de seguir, amén. Ahí está el trono Là, c'est fauteuil là. y amén, Dios está en el trono. Bon Dieu cita sur trône là. Los 24 ancianos o todo el pueblo salvado 24 grands monde ou bien tout peuple sauvé yo. y las 4 criaturas. Et puis 4 créatures Rostro de león, qui gagne figure lion, rey de la selva. roi Aquí rac. buey, toro, vaca. Taureau. Amén. Y cada uno, y águila, Et chaque ouais figure aigle representa toda la creación. représente toute créature. Amén. Y dice que los 24 ancianos Les 24 grands moun yo, y las 4 criaturas vivas, à 4 bêtes vivantes yo, amén, hermanos vivientes, se postraron en tierra. yo tombé en genoux. ¿Qué es postrarse en tierra? ¿Cómo se postra en tierra? Comment mettez, qu'est-ce que ça veut dire mettez en genoux? Se postraron en tierra. Yo mettez en genoux. Amén. ¿Y por qué postraron? Se postraron en tierra. Pour qui ça mettez en genoux? Y adoraron a Dios, Yo adoré bon Dieu. que estaba sentado Qui te chita en el trono. sous fauteuil là. Amén. Aleluya. Palabra anciano, cuando se usa en la Biblia, siempre se refiere a ser humano. Mot ancien ou bien mot grand monde là qu'il utilise dans la Bible toujours c'est Amén. Que representa il représente la iglesia l'église y el pueblo de Israel. peuple Israël là. El pueblo de Israel Peuple Israël es el pueblo de Dios. c'est peuple bon Dieu. Amén, hermanos.
Hay que orar por Israel. Nous devons prier pour le peuple d'Israël. Alabanza al Señor. Sí, pero pastor, están haciendo, hay que orar por Oui, Israel. pasteur, mais en fait, non, on a besoin de prier pour Israël. Hermano Pauchale. Palavra postrar, papiamento. Buig of No. rodilla. Buig está más así aquí, pero postrar es más. Amén. Postrarse. Descendre sous genoux. ¿Cómo se postra? Con la frente. Entonces tiene que ir de rodillas. Si no, la frente no va a llegar ahí. Amén. Amén. De rodillas y con la frente en el piso. Por eso nos arrodillamos en la iglesia también. Es una posición de reverencia. ¿Quiénes se postraban antes? ¿Quiénes se postraban antes? Los que? Los esclavos. Nosotros somos libres. Nous-mêmes nous libres. Libres del poder del diablo. Nous libres sortir dans pouvoir diable. Pero esclavos de Jesucristo. Mais nous esclaves Christ là. ¿Eres esclavo de Cristo? Qu'est-ce que esclave Christ là? ¿Eres esclavo de Cristo? ¿Usted es esclavo Christ là? Entonces no tienes que actuar como si no tienes dueño. Eh bien, on pas doit agir c'est que on pas gain maître. Tu dueño es Jesús. Maître c'est Jésus. Amén, hermanos. Y cuando vieron todo esto, se postraron, reconocieron a Dios. Y vemos ahí lo que representa la creación. Porque en Romanos 8, 21 al 23, hermana Zoraida, Romanos 8, 21 al 23, la creación está esperando también ser libertada. Este mundo está como un bella de bonchi que está en más de 100 grados ahí flotando. Así exploté. Total. Amén. Y así está este mundo. Entendí que hay ahora en Guatemala hay erupción. Unos erupción. No corrupción, o lava, volcán. Sí. Tiene un volcán. Amén, alabanza a esa corrupción. Hay buen aire también en toda parte, pero erupción. Amén, hermanos. Unos meses atrás había en México ese temblor. Yo me pasé en México que tremblement de terre. Tsunami. Tantas cosas, hermanos. Yo paquet bagay fue había lava en otro país, Hawái. Pues la tierra está actuando así. ¿Por qué? ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó la tierra y por qué la tierra empezó a sufrir? ¿Dónde empezó a sufrir la tierra? Adán y Eva. Desde el huerto de Edén. Adán. Cuando Adán falló, amén. Allí en Génesis 3, Dios por amor a Adán, maldijo la tierra. Porque cuando él hizo el hombre, lo bendijo. Amén. Y no pudo maldecir lo que él bendijo. Pero tenía que pronunciar una maldición. Tenía. Porque Dios es justo. Juicio a Adán. Por amor a Adán, maldijo la tierra. Y la tierra está soportando una maldición. No por su falta. La tierra está gimiendo, llorando. Por eso usted ve erupción allá en Guatemala. Por eso usted vio también en Hawái. Temblor en México. Huracán en San Martín. Amén, hermanos. ¿Qué dice Romanos 8, 21 al 23? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias
del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dos están gimiendo allí. Deux qui crié là. Nosotros, nous-mêmes, o no, hermanos, oui ou non? y la tierra. Et puis terre. Esta carne le gusta pecar o no. Et chez ça, il y a mes péchés, oui ou non? A veces usted se enfada consigo mismo, ¿no? Il va falloir gagner des courses avec tête ou même. ¿O no? Mal agradecido que soy tanto que Dios hace para mí. Pour toute bagaille ça que bon Dieu fait pour moi-même. Y no quiero, tengo problema para levantar en la mañana a orar. Et puis j'ai problème pour me lever matin et pour me prier. Usted no se enoja a veces con usted mismo. Ou pas qu'on fâche avec tête ou des fois. Si no es porque aceptamos la gracia del Señor, amén. C'est parce que nous acceptons grâce Seigneur. Amén, nos podemos desmotivar. Décourager. Desmotivar de nosotros mismos, aleluya. Décourager tête nous-mêmes. Alabanza al Señor. Porque esta carne siempre quiere pecar. Parce que chez ça, il toujours voulait faire pécher. Alabanza a Jesús. En esta noche, por ejemplo, no soporta el mensaje. Par exemple, il passe pas tes messages là. En esta noche la carne te dice, duerme. A dit, dormi. Y su espíritu dice, levántate, recibe. Recevoir. Aleluya. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Estamos gimiendo, esperando que pronto Cristo, que pronto Dios dé esa señal para que suenen las trompetas. Usted es de Venezuela, ¿no? Si viene el rapto ahora, allá usted los va a ver. Alabanza al Señor. No va a tener tiempo para ir con ese incelular que tiene retraso, para ver cómo están. De aquí a allá. Y cuando llega allá, ¿dónde está? Aunque aquí no tenga ningún compromiso contigo aquí, pero gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y la tierra está llorando, porque hay una maldición sobre la tierra. Hermana Aida. Yo solo quería añadir en lo que usted habló de los desastres naturales que está pasando en el mundo. Esos desastres no están muy lejos de nosotros. El año pasado algunos científicos constataron que temen que dentro de muy poco el volcán en Saba va a eruptar. Saba es muy lejos de nosotros, pero es muy cerca, sí. Amén. Oremos para que Cristo venga ya. Eso es la solución de todo. A ver, hermano Alquelino, alabanza al Señor. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Quién creó la tierra? ¿Quién puede contestar a Alquelino? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se conoce? Dice aquí Dios, lo dice Génesis capítulo 1, ¿sí? Ok, entonces usted dijo que Dios no puede maldecir su creación, lo que Él creó. ¿Por qué Él maldijo la tierra en vez de maldecir a Adán? Tramposo. Gloria a Jesús. Cuando Él creó el ser humano, lo bendijo, ¿no? Cuando creó la tierra, dijo que era bueno en gran manera. Pero cuando creó el hombre, lo bendijo. Y por eso maldijo esa buena tierra que Él creó por amor a usted y a mí. Y la tierra está sufriendo por nuestra falta, ¿no? Por nuestra falta. Sí. Somos hijos de Adán. Papá falló. Espero que cuando llegamos al cielo olvidemos todo. Amén. Espero que no va a abrir todo el Porque voy a buscar a Adán. Casi me quedé por todo. Voy a chercher a Adán. Presque. Hermano Charlie. Noé también hace mesmo coisa. ¿Qué le hace? También ahora soy yo, que soy no. Por maldicionar. ¿Y por qué no maldijo a su hijo? El hijo ya estaba bendecido. Y maldijo al pobre nieto. Maldito sea. Amén. Porque ya el hijo estaba bendecido por Dios. Cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Dios,
abrió su boca y quería maldecir a Wendy. Bendito sea Wendy. Bendito sea David. Oh, ¿qué estás haciendo? Porque lo que Dios bendijo, nadie puede maldecir. Lo que Dios bendijo, los que son salvos, lavados por la sangre, no hay un brujo, no existe, no ha nacido que pueda maldecir al Hijo de Dios. Puede mandar sus demonios, puede levantar sus altares, por lo que está bendecido por Dios. Bendecido es. A su nombre la gloria. Muchas veces en las pruebas usted se siente débil, como sin fuerzas, pero Dios vive en usted. Usted es fuerte. Nadie te podrá hacer frente. A su nombre. Cristo vive. Aunque andes en valle de sombra de muerte, Dios está contigo. Esta muerte no te puede tocar. A su nombre. Cristo vive. Hay motivo de regocijarse, porque servimos a un Dios vivo. Estos 24 ancianos, estos seres vivos, se postraron en la tierra y adoraron a Dios y dijeron amén, aleluya. Es decir que estaban aprobando la destrucción de Babilonia. En el cielo hay una armonía completa. Amén, hermanos. Y aquí vamos a terminar porque ya son las 9. ¿Quién va a leer ahora? Alabanza a Jesús. 19:5, ¿qué dice? Verset 5. Y un vosso sale for die trono pisando, duna alabanza a nos Dios, vosso turso servidona, vosso coateme chiquito y grande. Amén, hermanos. Él estaba presidiendo el culto, amén. Y salió del trono una voz. ¿Qué decía? ¿Qué decía esa voz? ¿Qué decía esa voz? ¿Qué decía esa voz? Amén. Hasta en el cielo a veces parece que hay que motivar a la gente a alabar. Dice, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Y los que le teméis, así pequeños, como grandes. Alabad a vuestro Dios. Amén, hermanos. Esa voz sale del trono y estaba animando a los seres angelicales y a los redimidos para alabar a Dios, a reconocer a Dios. Le encanta a Dios cuando usted le alabe. ¿Está de acuerdo? Que le encanta a Dios cuando su pueblo le alabe. Amén, hermanos. ¿Por qué no lo alaba entonces? Si sabe que le encanta a Dios, le encanta a Dios, entonces dice gloria a Dios, gloria a Dios. Si Dios está parado aquí, aleluya. Y hermana Mercedes dice ¿qué? ¿Qué dice hermana Mercedes? ¿Qué dice hermana Mercedes? Me están llamando, aleluya. Él llega cerca. Por eso usted siente su presencia cuando alaba, aleluya. Gloria a Jesús. Me está llamando. Él está llamando. El que la ve con mi sangre está llamando. Aleluya. Aleluya. Voy a escuchar que ella quiere, que mi hija quiere. Está diciendo aleluya. Está diciendo gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en la alabanza. Amén, hermanos. Amén. Motivó a la gente, no obligó, motivó a la gente a alabar a Dios. Porque a veces estamos cansados, hermano. A veces estamos aquí, pero nuestra mente está por allá. Alaba a Dios.
Alaba a Dios. ¿Qué? Alaba a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Para alabar a Dios. En el cielo también habrá uno que dice alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Abre tu boca, yo la llenaré. A su nombre la gloria. Si usted se siente mal, se siente deprimido, cambia su ambiente, cambia su contorno con su alabanza. Si se siente vacío, comienza a alabar a Dios, comienza a glorificar a Dios, comienza a alabar a Dios. Si hay demonios alrededor de usted, si hay demonios alrededor de usted, cuando usted comienza a alabar a Dios, ángeles vienen, Cristo viene, la unción desciende, esos demonios tienen que huir. A su nombre, Cristo vive. Su presencia está en este lugar. Cristo vive. Estoy esperando un momento a otro. Lo ha dicho a Dios. Hay muchos hermanos que no tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Un momento a otro, Isaac, Isaías. Él te puede llenar. A su nombre. De vacío. De vacío. Hay lleno. No tiene que ser un poco a poco. Siendo un poquito más fuego hoy. Siendo un poquito más fuego más. Está subiendo. De vacío. De criminal. De matador de cristianos. A un solo lleno del poder de Dios. Dios no necesita días. Aleluya. Un momento de entrega, hermana. Un momento. Un momento. Yo me entrego completamente. Yo me rindo a ti, Dios. A su nombre. Cristo vive. Y el último versículo en esta noche, aleluya. Versículo 6, vamos a terminar. ¿Quién lo va a leer? Aleluya. Gloria a Dios. 19:6, ¿qué dice? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Alabanza al Señor. Aleluya. Verset 6, il dit comme ça. Après ça, moi entendais un bruit, tant que vous voyez un gros full moon, tant que un gros l'eau qui tombé dans une cascade, ou encore tant que un gros coup de l'oreille. Moi entendais yo t'a dit louange pour bon Dieu, parce que mettre là bon Dieu nous qui a pouvoir à gouverner nous, à gouverner tant que yon roi. Vemos aquí esta gran multitud con un volumen poderoso. Se compara, hermanos, como estruendo de muchas aguas. Se le compara como cataratas, hermanos. E yo oí como la voz de una gran multitud. Amén. Alabanza al Señor. Con una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. Amén. ¿Y qué expresaban? ¿Qué decía esa multitud? ¿Qué decía esa multitud? Aleluya. Aleluya. ¿Qué decía esa multitud? Aleluya. Aleluya. Amén. Una multitud, aleluya. Una voz poderosa diciendo aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios destruyó el babilonismo pagano. Dios destruyó esa sede. Y ahora nuestro Dios todopoderoso reina. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Aleluya. Aleluya. Tu Dios reina. Tu Dios reina. Deja que Dios reina sobre tu vida. Deja que Dios reina sobre tu situación. Permite a Dios reinar en tu hogar. ¿Cuánto has luchado por tu hogar? ¿Cuánto has luchado por el trabajo? ¿Cuánto has luchado por tu situación? Dando un paso atrás. Yo me siento, Señor, reina ahora. Reina, reina, reina en mi vida. Podemos estar de pie en esta noche. La presencia de Dios está en este lugar.
te adoramos, Señor nuestro Rey. Te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, amén. Adora a tu Dios, levanta tu mano y alaba al Señor, aleluya. Alaba a tu Dios. Oh, concéntrate en Él. Descansa en el Señor. Aleluya. 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 La Biblia dice: alza manos santas al Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, amén. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre, aleluya. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia. Declaro tu bendición una vez más sobre tu pueblo. Oh, declaro tu pueblo bendecido. Esta iglesia está bendecida. Declaro todos esos hermanos de Bonaire que están escuchando. Recibe bendición en esta noche. ¿Cuántos os declaran bendecidos esos hermanos que están escuchando? O ese hermano allá en Costa Rica recibe bendición. O cuando declaran bendecido allá en Costa Rica. O los hermanos allá en Curazao que están sintonizando. Recibe bendición. O toca al que está a tu lado, dile: recibe bendición. Recibe bendición, dile: recibe bendición. Oh, te declaro bendecida. Te declaro bendecido. Oh, te declaro bendecido. La bendición de Dios reposa sobre tu vida en esta noche. Recibe bendición. Recibe bendición. Recibe bendición. Recibe ahora. Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios.
Gracias, Padre, gracias. Thank you, Señor, thank you, Dios. Merci, Seigneur. Merci. Thank you, Señor. Merci, Seigneur. Dile thank you. Dis merci. Dile gracias, dile gracias. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Oh, thank you, Jesus. Merci, Jésus. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Grantani Masa Jesus. Merci, Jésus. Grantani, Rebecca, sweet Abaisa, Rebecca, sweet Rabakiba. Gracias, Padre. Un aplauso al Señor. Aclamé. Fuerte, fuerte, con aleluya. Aplauso con aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Ramashika y Samakaya. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y a su nombre. Ese hermano puede sentar. Aleluya. Dios es bueno, Dios es grande. Amén, hermanos. Si hiciste. Si hiciste. Si existe. Si hiciste. Si usted